Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Javier Aldana y me da muchísimo gusto pues tenerlos en este webinar, un nuevo modelo de liderazgo. Como ustedes saben, este forma parte de una serie de 15 webinars. Ya este es el número 14. Nos falta uno más que tendremos la próxima semana. Y pues bueno, nosotros felices de compartir con ustedes un poquito de lo que hemos aprendido a través de estos 15 años de servicio, en donde pues nos da mucho gusto poder haber movido a tantas personas y transformado tantas organizaciones. Y una manera de agradecerles todo esto, pues es a través de la realización de estos webinars. En este caso hablaremos del tema de liderazgo, un tema que a lo mejor hoy en día está de moda, es un tema que hoy en día nos genera ciertas complicaciones y ahorita les voy a explicar por qué, pero es un día que hoy más que nunca necesitamos tener buenos líderes que ayuden a impulsar el desempeño tanto de los negocios como de pues las organizaciones, las personas, en la vida pública, la vida privada, la vida empresarial. Prácticamente en todos lados estamos muy necesitados de tener líderes, ¿no? Por eso, podemos iniciar esta plática con la pregunta, o con la leyenda más bien, de que se buscan líderes, ¿sí? Esperemos que tú te unas a estos movimientos que estamos teniendo con el propósito precisamente de transformar un poquito la realidad de nuestro país y del mundo, que como decimos, buena falta le hace. La intención pues es utilizar nuestra capacidad que tenemos para influir en otros, para lograr los objetivos, ejercer un liderazgo efectivo a partir de conocerme a mí mismo, ¿sí? Conocer mi estilo personal y ahí aplicarlo exitosamente ante las demandas que las organizaciones nos plantean. ¿Sí? Es la intención de tener este webinar en el cual estaremos viendo los siguientes temas. El primero es en dónde están los líderes que hoy necesitamos. Hablaremos de que ahora me toca a mí convertirme en un líder. Veremos cuáles son las principales habilidades de liderazgo y hablaremos del liderazgo y el proceso de cambio. Fíjate que este webinar lo quiero empezar tomando como referencia una plática que tuvimos en la familia hace unos días, el fin de semana específicamente, donde precisamente hablamos de este tema del liderazgo, ¿no? Y a mí se me ocurrió pues preguntarle a mis hijos, a mis sobrinos, a mi familia, pues para ellos cuáles eran o quién podría ser un líder, alguien que podría representar a una persona o un modelo a seguir. Y la verdad es que me llevé una tristeza, a lo mejor, al momento de escuchar pues que realmente ni mis hijos ni mis sobrinos tenían una persona así que pudiese representar ese modelo, ¿no? No me refería a una persona cercana a nosotros, sino me refería a una persona, a alguien de la vida pública que pudiese representar como que ese modelo a seguir. Y la verdad es que me doy cuenta que los jóvenes, los niños, los chavos de hoy, realmente no tienen claramente definido a quién podría ser ese modelo a seguir. De repente me preguntaron a mí, ¿sí? También, bueno, y para ti, ¿cuál es el modelo a seguir? Y entonces de repente me quedé así como que medio pasmado y me dije, que algo está pasando. ¿Sí? Y lo que me doy cuenta, ¿sí? Realmente es precisamente esto, que no, yo te lo quiero preguntar porque no sé si soy el único que lo ve, que realmente estamos viviendo una crisis de liderazgo fuerte, tanto en México como en el mundo. ¿Me ayudas a contestar? Dime si sí o si no. Estamos viviendo una crisis de liderazgo fuerte dentro de México y en el mundo. Ayúdame a contestar si sí o si no. Damos unos segundos para ver qué es lo que, qué es lo que ustedes piensan. Estamos viviendo, ¿crees que existe una crisis de liderazgo tanto en México como en el mundo? Damos unos segundos más, vamos a detener ahí la votación y tenemos, pues prácticamente todos estamos diciendo que sí. ¿Sí? Eh, y eso realmente, de alguna manera, pues a mí me preocupa, ¿sí? Me preocupa y creo que algo debemos o deberíamos de estar haciendo para poder, eliminar esta situación, porque a final de cuentas, estas personas que representan cierto ejemplo o modelo a seguir, pues son las que nos ayudan a encontrar las respuestas que quizás tengamos que tener nosotros mismos para poder crear nuestra propia identidad y además crear nuestro propio camino en el mundo. ¿Verdad? Entonces, creo que es muy importante que podamos aprender o vivir una nueva realidad en el tema del liderazgo y a partir de ahí, pues, es como tenemos que empezar con ello. ¿Sí? La pregunta que nos tendremos que hacer, ya dijimos que sí, ahora, ¿por qué en el mundo se percibe una ausencia de liderazgo?
¿sí? Lo que sí podemos ver, lo que sí nos podemos encontrar en el día a día es que pues estamos viviendo con una grave crisis de autoridad. Es decir, le hemos dejado de creer a nuestras autoridades. Ahorita con todo esto de la pandemia, todo esto de la información, y no solamente es el caso de México, sino lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Inglaterra, lo podemos ver en Europa, en cualquier lugar, en Asia, prácticamente en cualquier país del mundo, estamos viviendo esta grave crisis de autoridad. ¿Sí? Nos estamos encontrando con una situación primero que nunca habíamos vivido y esto nos generó que se nos moviera nuestra zona de confort y a partir de ahí pues empezamos a tener que tomar decisiones. Esas decisiones a lo mejor no han sido en muchos casos las adecuadas o en otros no les hemos creído a las decisiones que han tomado y por lo tanto pues realmente lo que estamos viendo es que no hay autoridad. Y ese no hay autoridad, pues se ve reflejado en todos los problemas sociales que de alguna forma vivimos, como el tema de la violencia, cada vez va en aumento, como el tema de cuestiones de la guerra, toda esta parte de la milicia que podemos ver en diferentes lugares del mundo, el tema también de las drogas, jóvenes, adultos, pues consumiendo drogas y olvidándose o afectándose seriamente su propio organismo. Podemos ver también la contaminación, todo esto del cambio climático que estamos viviendo, una situación muy fuerte, muy compleja. Podemos ver también unas acciones de racismo, pues que es increíble que las sigamos viendo, que sigamos viviendo todo esto. No hace pocos meses veíamos una situación muy complicada en Estados Unidos, otra situación muy complicada también aquí en México y en diferentes lugares del mundo. Un tema de corrupción, pues que seguimos batallando con él, muy fuerte. ¿Sí? Y entonces por todos lados volteamos a ver, ¿sí? Y realmente lo que estamos viendo son problemas y no vemos o no sentimos que tengamos una autoridad que nos ayude a resolver todos estos problemas sociales que de alguna forma estamos viviendo. Yo no sé ustedes, pero yo en este momento cuando platico con mis hijos al respecto, yo lo que digo es que algo deberíamos de hacer para poner un alto, ¿sí? Para decir basta, no más, ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Yo creo que esta pandemia, estos tiempos nos están llevando a tomar acciones muy contundentes, muy específicas para poder cambiar nuestra realidad y lo primero que tendría que empezar es decir ya no más. ¿Sí? Sin embargo, para yo poder decir esto y poder encontrar las respuestas o la manera en la que debemos encaminar las cosas para poder resolverlo, pues empecé, cuando me preguntan mis hijos de quién es tu líder o quiénes son aquellas personas que influyen sobre ti, pues empecé a responder con algunos nombres, ¿no? Y por ejemplo, pues me acordé de Hitler, me acordé de Gandhi, y pues cualquiera de los dos, estas dos personas, pues si bien es cierto que los dos tenían un ideal, tenían una forma de pensar, tenían una filosofía, una manera de ver el mundo y de ver las cosas, pues realmente tuvieron una capacidad de influir en la gente, porque a pesar de que cualquiera de los dos pudo haber tenido o no un camino a lo mejor no tan adecuado, pues la gente lo seguía y la gente hacía lo que ellos necesitaban que hicieran. ¿Sí? Seguí pensando en otros nombres y me encuentro con Juan Pablo II. Creo que para mí en lo personal pues es una figura que ha representado a lo largo de muchos años pues una persona a quien seguir por el carisma, por la fuerza, por la capacidad que tenía de mover masas y de hacer que la gente pues haga muchas cosas encaminadas hacia la paz y hacia el bienestar. Me sigo buscando, me encuentro con la Madre Teresa de Calcuta y pues también muy apegada al tema religioso, pero también me encuentro con una persona que lo dio todo para atender a otros que tenían debilidad, que estaban enfermos, que tenían hambre, que tenían muchas condiciones de vida no muy favorables y esta pues, fue una persona muy amorosa que prácticamente dio toda su vida para atender a estas personas. Sigo buscando por ahí y me encuentro con Nelson Mandela y realmente pues representa una figura muy importante, creo que en mi vida, en esta parte de liderazgo, en esta parte de hacer que las cosas sucedan desde una perspectiva diferente, una persona que lucha por sus ideales, que se defiende a morir y que pues realmente logra una transformación y un cambio muy importante en la humanidad. Después me voy a buscar un poquito más, me vuelvo a regresar, me encuentro con el Papa Francisco y aquí empiezo a tener como que ciertas dudas, como que empiezo a tener como
como una percepción diferente de aquellos líderes que yo tenía. Anteriormente como que yo los veía simplemente como wow, ¿no? Como que superestrellas, como las mejores personas que pudiesen ser. Y hoy me encuentro con esta persona que sigue viva, pero y que además pues tiene, que empiezo a ver que también eso es un ser humano, ¿no? Y así como tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. Y me regreso otra vez a la historia y a los líderes que te acabo de presentar ahorita, y pues también encuentro en ellos lo mismo, ¿no? Que tenían cosas buenas y que tenían cosas malas. Simplemente me doy cuenta que son seres humanos como tú y yo, que pues simplemente trataron de hacer algo mucho más allá de ellos para impactar e influir en otras personas con el propósito de generar cierta transformación indistintamente de la que sea. ¿Sí? Me voy con Steve Jobs, otra persona que se me viene a la mente, y pues realmente es una figura muy importante dentro del mundo empresarial, prácticamente que es el que habla de la innovación y de lo importante de generar el cambio y de tener una visión hacia futuro que te permita ver las cosas que hoy no están sucediendo, que hoy no están pasando, pero que de alguna forma van a ser detonantes en un futuro determinado. ¿Sí? Y entonces cuando empiezo a ver todos estos líderes, me doy cuenta, ¿sí? Cuando empiezo a hablar de esto, de repente hago como una reflexión, un alto, y me encuentro con que pues, la mayoría de ellos, por lo menos los que se vinieron a mi mente, todos, excepto uno, están muertos. ¿Sí? Y entonces digo, a ver, voy a volver a empezar a hacer mi lista y voy a tratar de encontrar personas que estén vivas, que representen cierto esquema de liderazgo. Y la verdad es que me pasó muy parecido a mis hijos y a mis sobrinos, en donde realmente no encontré aquellas personas que me podrían dar pues, ese movimiento, esa intención de querer ser parecido a ellos. Me encuentro con Barack Obama, donde, pues bueno, él me decía que formar líderes tiene que ver con promover el progreso de nuestros países, de los centros de trabajo y el desarrollo conjunto de las personas. Me gusta esta frase, me gusta esta idea y me gusta de cierta forma lo que él pudo haber logrado haber hecho en Estados Unidos en su tiempo, sabiendo también que es un ser humano, sabiendo también que cometió errores, sabiendo también que pues a lo mejor no todo fue maravilloso, sin embargo, pues por lo menos representaba a alguien a quien poder seguir. ¿Sí? Pero te digo, me regreso y me vengo aquí a México y me empiezo a encontrar con situaciones complicadas, ¿verdad? Porque, pues bueno, hemos tenido líderes que realmente pues han dejado mucho que desear, mucho al cual podamos decir yo quiero ser como ellos, pues no, al contrario, a lo mejor pues realmente ninguno de ellos. No me voy a meter en el tema político porque sería meterme en complicaciones, pero realmente a mí ellos no me generan absolutamente nada. Los tres son seres humanos, ¿no? Cosas buenas, seguramente tuvieron algunas, cosas malas también, pues seguramente todas las conocemos, pero realmente no es alguien a que yo pudiese decir, yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero seguir el camino que ellos tomaron. Me voy un poquito más al presente y pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco, para mí por lo menos, no representa esto como que la esperanza de México, realmente no la encuentro ahí, ¿no? Y entonces, pues tengo que seguir buscando, ¿no? Seguir buscando a ver por dónde encontrar. Me salgo un poquito de México. Donald Trump, pues tampoco para mí es un representante de liderazgo del cual yo quiero ser modelo y quiero seguir sus pasos. Y mucho porque, pues, bueno, la forma en la que nos ha tratado a los mexicanos, pues realmente no es muy adecuada. Sigo buscando y pues como ya no encuentro en el mundo de la política y en el mundo de nuestros líderes que nos rigen, que nos llevan ahí el camino, pues a lo mejor me empiezo a buscar en un mundo diferente y puede ser que algunos de estos dos, pues yo diga, wow, pues puede ser que sí, pues los puedo ver como modelos a seguir en algunos aspectos, pero realmente tampoco es algo así que digas, wow, yo quiero ser como Messi o yo quiero ser como Ronaldo, pues tampoco es mi máximo. Sigo buscando y pues no encuentro por ningún lado y a lo mejor pues digo, pues a ver, pues a lo mejor el Chicharito, ¿no? O a lo mejor Cristian Nodal, que hoy está un poco de moda y pues pueden representar simplemente como modelos a seguir en ciertos aspectos, pero yo no creo que ellos sean pues aquellos modelos por lo menos a los que yo quiera seguir y a los cuales me puedan decir por dónde llevar mi vida para poder lograr el éxito y poder lograr todo el cumplimiento de mis metas. ¿Sí? Y empiezo a preguntarles también a mis hijos, a mis sobrinos, bueno, para ustedes, ¿quién podría ser así como que hoy alguien que digas, wow, ¿no? Y me salen con esto, ¿sí? Y entonces, híjole, no puede ser, no es posible, ¿no? Que estemos llegando a este nivel donde personas, no tengo nada contra él, pero pues prácticamente yo no veo en él pues que pueda ser un guía o que pueda ser una persona que pueda dictar o que pueda marcar mi camino, ¿no? Y entonces realmente pues yo prefiero como que quedarme con él,
¿Sí? ¿Por qué? Porque prefiero quedarme a lo mejor en la imaginación, quedarme en la fantasía y pues realmente dejarme de complicar la existencia del por qué no encuentro líderes hoy en el mundo que puedan marcar el camino. ¿Sí? Y imagínate si esto está pasando conmigo, ahora qué podríamos esperar con nuestros hijos que realmente pues, han vivido épocas totalmente diferentes, todos esos líderes que marcaron historia y que formaron parte del camino de la humanidad y demás, pues hoy ya no existen y pues simplemente hoy nos tenemos que ir con las personas que existan. ¿Sí? Que están vivas. Y realmente entonces ahí es donde pues empezamos a entender el por qué hemos perdido esta capacidad de liderazgo que anteriormente pues existía, antes creíamos en la autoridad y hoy prácticamente no está sucediendo nada al respecto. ¿Sí? Y entonces todo esto me lleva a tener que decidir, ¿sí? Que realmente allá afuera no voy a encontrar a nadie que tenga esta posibilidad de inspirar mi camino para lograr convertirme en la persona en la que tengo que convertirme. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que hacer realmente es empezar a buscar en mí, ¿sí? Empezar a buscar si yo tengo las cualidades necesarias para convertirme en ese líder que los chavos y la humanidad está esperando, que necesitamos forzosamente para que marquemos un camino determinado hacia dónde seguir. Y entonces te pregunto, ¿eres un buen líder? ¿Te consideras tú un buen líder? Dime si sí o si no. ¿Te consideras un buen líder? Dime si sí o si no. Vamos a dar unos segundos para que nos contesten. ¿Te consideras tú un buen líder? Te tenemos ahí y me dicen que el 59% nos dicen que sí y el 41% me dicen que no. ¿Sí? Entonces imagínate, ¿sí? Por un lado no encontramos allá afuera a los líderes que deberíamos de tener, aquellas personas que quisiéramos que guíen nuestro camino, y por otro lado a lo mejor pues muchos de nosotros consideramos que no tenemos esas cualidades o esas habilidades para ser un buen líder. ¿Sí? Nos dice Iván, creo que vivimos en un mundo muy materialista y lamentablemente hemos perdido los valores que nos pudieran encaminar al liderazgo. ¿Sí? Ok, es correcto, así es una forma en la que hemos determinado vivir. Pues a lo mejor no es momento ni lugar empezar a buscar culpables respecto a la forma en la que hemos determinado vivir, porque no llegaríamos a nada, pero sin embargo, pues es una realidad. ¿Sí? Estamos viviendo en este mundo, ya lo hemos platicado en algunos webinars, donde pues realmente los valores se han venido perdiendo y por otro lado nos hemos enfocado en un mundo totalmente materialista, olvidándonos un poco de la parte personal, del crecimiento, del desarrollo humano, etcétera. ¿Sí? Esa es, pues bueno, una realidad y que yo creo, pensando en todos los problemas que hablábamos al principio, pues es algo que creo que debemos de cambiar. Ahora bien, seguimos adelante, ¿sí? ¿Qué se necesita para ser un buen líder? Es una de las preguntas, ¿ok? A lo mejor yo identifico, yo podría decir, es que no soy el líder que debería de ser o que podría ser, ¿sí? Y entonces necesito saber qué necesito para poder convertirme en un buen líder. Y lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Es encontrar mi voz. Es decir, saber quién soy, ya lo platicábamos en algún momento en alguno de los webinars, ¿sí? Saber realmente cuál es mi identidad, saber de dónde vengo, saber cuál es mi origen y saber a dónde voy también. ¿Sí? Entonces, realmente el reto para convertirme en líder, y en ese momento hablamos de este nuevo modelo de liderazgo, tiene que ver conmigo. ¿Sí? Y tiene que ver con esta capacidad o esa necesidad de hallar mi voz y además a través de ella inspirar a los demás, no para que sigan mi voz, sino más bien para que hallen la suya. ¿Sí? Y eso entonces va a ser el momento más importante que pudiésemos tener de desarrollo y de crecimiento de una persona. El momento que yo logre llegar y logre encontrarla, llegar a la grandeza, ¿sí? En ese momento voy a poder encontrarme, por un lado, y además inspirar a otros para que ellos también puedan encontrarse. Este nuevo modelo de liderazgo cambia un poquito la perspectiva de las cosas, porque ahora ya no se trata de ver cómo influyo en los demás, sino lo primero que tengo que hacer es influir en mí mismo. Y para influir en mí mismo, pues tengo que lograr encontrar mi voz. ¿Sí? Todos los hombres y todas las mujeres del planeta queremos ser felices, ya lo hablábamos en algún momento. Trabajamos por ello y además tenemos derecho a conseguirlo. ¿Sí? Y entonces hallar mi voz tiene que ver con encontrar mi felicidad, con encontrar mi bienestar. Lo platicábamos también en el webinar de Construyendo un Mundo Positivo.
Ahora bien, si yo tengo claramente encaminado que mi objetivo o mi razón de ser de todo esto es encontrar la felicidad, ¿sí? Ahora lo que me queda es encontrar la forma en la que voy a lograrlo. Y esa forma también la llamamos que tiene que ver con el sentido de mi vida, ¿sí? Es decir, la razón de ser, cuál es mi tarea y el tema de aquello a lo que le quiero dedicar la vida. ¿Sí? Y además, cuando tengo claro esta parte de mi sentido, voy a poder saber qué hacer con mis sueños, por un lado, ¿sí? Y además tener la capacidad de construir o de hacer que esos sueños se conviertan en una realidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que suceder dentro de mí es lograr encontrar cuál es la razón de ser, a qué vine a este mundo, porque no vine por pura casualidad, sino que vine por algún motivo en particular. Una vez que lo encuentro y que determino el cómo, en ese momento puedo influir o encaminar mi vida a lograr todo aquello para lo cual vine a este lugar. ¿Sí? Entonces, prácticamente de esto se trata. Se trata de evolucionar nosotros, porque en el momento que tú evolucionas, todo lo que está a tu alrededor evoluciona. A partir de ahora, yo ya no me tengo que preocupar por los demás. Preocúpate por ti. Haz de ti la persona que tienes que ser. Porque en ese momento, cuando tú seas esa persona, ahí es donde vas a realmente influir en otros para que esos otros hagan lo que tengan que hacer también para evolucionar. ¿Sí? Entonces, prácticamente este modelo de liderazgo implica enfocarme, a lograr el estado mental y emocional para impulsar todo lo que está a mi alrededor. Es dejar de pensar en cómo voy a influir en los demás, dejar de pensar en cómo los voy a manipular o cómo los voy a convencer en lo que deben hacer. Más bien, tú tienes que hacer lo que te toca hacer a ti, porque a partir de ahí vas a lograr mover a todos los demás y que los demás también hagan. Entonces, si tú eres de las personas que te estás preocupando o preguntando por qué tus colaboradores no hacen lo que tú quisieras que hicieran, ¿sí? ¿Por qué los integrantes de la familia no van encaminados hacia donde a ti te gustaría que estuvieran? ¿Por qué los integrantes de tu comunidad, tus vecinos, por qué los ciudadanos en general, por qué los mexicanos, para hablarlo concretamente, no están haciendo lo que deberían de hacer? Seguramente, o no, más bien te puedo asegurar que el problema no está en ellos, sino que el problema está en ti, porque no has logrado, ¿sí?, tener este estado mental y emocional adecuado para que las cosas funcionen a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, tengo que ver por mí. ¿Sí? Hoy me olvido de todos los demás y empiezo a trabajar en mí. El nuevo liderazgo, entonces, es a partir de uno mismo. Está en voltear a verme como un espejo, ¿sí?, y hacer de mí lo que realmente le quiero dejar al mundo. Cuando yo lo tengo claro a través de mi sentido y además cuando hago las acciones necesarias para lograr que eso suceda, en ese momento estoy logrando convertirme en el líder que todo país necesita tener para impulsar a otros para que también lo hagan, que cada uno tenga su propia idiosincrasia, su propia personalidad y su propia razón de ser, para que si todos hacemos lo que nos toca hacer, entonces estoy seguro que el mundo se va a transformar de una manera muy importante. ¿Sí? Entonces ya me olvido de los demás y me enfoco a mí mismo. Ahora bien, necesitamos hablar de qué habilidades necesito desarrollar para poder tener este enfoque hacia mí. ¿Sí? Y esas habilidades, te pregunto primero, ¿consideras tú que las tienes, que tienes las habilidades necesarias para ser un buen líder? Dime si sí o si no. ¿Consideras que tienes las habilidades para ser un buen líder? ¿Sí o no? Vamos a dar unos segundos para que nos ayuden a contestar. ¿Consideras que tienes las habilidades para ser un buen líder? ¿Sí o no? Paramos ahí la votación y me dice que el 78% que sí y el 22% que no las tiene. ¿Sí? Entonces, fíjate, yo aquí me pregunto algunas cosas. ¿Sí? Por un lado, si creemos que sí las tenemos, ¿sí?, entonces la pregunta que yo te tendría que hacer es ¿por qué, si las tenemos, no hemos logrado la transformación de este mundo que hoy nos estamos quejando que existe? Como que algo por ahí no me cuadra. ¿Sí? Si considero que no las tengo, ¿sí?, ¿por qué entonces, ¿sí?, pues no me he dedicado o no me he ocupado de crear o desarrollar esas habilidades para convertirme en un gran líder? ¿Sí? Vuelve otra vez a ser una parte de mí, ¿sí?, donde a lo mejor yo he dejado de hacer algo. Yo te pregunto, ¿de qué sirve saber tantas cosas, ¿sí?, si al final de cuentas no las aplicamos o no las ponemos al bien de la humanidad para poder desarrollar las cosas que queremos? ¿Sí? Entonces ahí es donde hay algo interesante.
algo que tenemos que modificar en la forma en la que trabajamos o en la que funcionamos para que no tengamos pues que realmente podamos transformar todo aquello que queremos, ¿sí? Iván nos dice que no sabemos utilizarlas, ¿sí? Ok, fíjate, entonces es curioso, ¿no? Como que hay algo, me sigue sin cuadrar, el que las tienes, las tenemos, pero no sabemos cómo utilizarlas para el bien de la humanidad. ¿Sí? Realmente ahí es donde tenemos un grave problema, a lo mejor podría decirlo yo. ¿Sí? Pero bueno, durante estas 15 semanas, bueno, 14 que llevamos el día de hoy, ¿sí? Te he estado compartiendo con ustedes a través de una serie de webinars todas aquellas cosas que un día llegaron a mí, ¿sí? Por algún motivo llegaron a mí, ya sea porque leí un libro, ya sea porque vi una película, ya sea porque fui a un curso, ya sea que porque platiqué con algunas personas, ya sea simplemente porque llegó por iluminación divina, pero algunas cosas llegaron a mí. Al principio fueron temas que parecían aislados. Todavía hace 2 semanas una amiga me decía, oye, es que no me queda claro a qué te dedicas, ¿no? Porque de repente nos pones temas de desarrollo personal, de repente nos pones temas de desarrollo empresarial, algunos temas muy complicados como el de la semana pasada que tuvimos el tema financiero y otras cosas me hablas de psicología positiva, como que no me queda claro de qué se trata todo esto, ¿no? Yo le decía, ¿sí? Realmente lo que estoy haciendo aquí con esto es construir una fórmula. ¿Sí? Una fórmula en la cual, si sumamos todos estos elementos que yo he estado compartiendo contigo a lo largo de estas 13 sesiones que llevamos, más esta 14ª, ¿sí? Realmente lo que estoy dando, ¿sí? Como resultado es que tenemos esa posibilidad de formarnos como personas que somos capaces de influir en otros para moverlos y transformar sus realidades. A lo mejor tú fuiste de los que has estado acompañándonos a lo largo de aquí de una serie de los 15 webinars, bueno, los 14 que llevamos, y entonces tú has estado escuchando un poco de pues, lo que se necesita precisamente para poder tener esta capacidad de mover y transformar las realidades, tanto mías como la de otras personas, que al final son lo que busca, perdón, cualquiera de los líderes que pudiésemos encontrarnos en la vida. ¿Sí? Entonces, yo lo que te invito, y es un recordatorio y una invitación, a que veas toda esta información que hemos compartido con ustedes. ¿Sí? 15 horas te hemos estado dando, las cuales de cierta forma te ayudan a encontrar esas cualidades y esas habilidades que necesita tener un buen líder. Por lo pronto te voy a dar un resumen muy rápido, ¿sí? De lo que se necesita hacer precisamente para lograr tener todas estas capacidades de liderazgo y ahora también poderlas llevar a cabo. Ya no lo sé, Iván, no sabemos utilizarlas, pues bueno, para que puedas y verdaderamente las uses en tu día a día y puedas transformar totalmente tu realidad. Nos dice Gabriela, así es, debemos apostarle a la formación integral y no fragmentarla. Perfecto. Creo que nos hemos dedicado a atender a los demás y no hemos puesto atención a nosotros mismos y a desarrollar nuestras actitudes para nosotros mismos. Es correcto, es correcto. Las dos nos dicen muchas cosas. O tenemos que apostarle a nuestro desarrollo personal, a nuestro crecimiento y tenemos que voltear a ver a nosotros mismos. Por eso te decía, deja de voltear a ver a los demás. Realmente no tiene sentido. No vas a poder hacer nada por ellos. No lo vas a poder cambiar. ¿Sí? Lo que sí puedes hacer tú es cambiar tú. Porque a partir de que cambies tú y de que tú te empieces a mover, automáticamente se van a empezar a mover todos los demás. Te voy a platicar qué fue lo que te he dicho a lo largo de estos 14 webinars que hemos tenido, con el propósito de que te lleves más o menos la idea central, que si quieres los puedes volver a ver en nuestro canal de YouTube y ahí vas a poder saber mucho de lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero por lo pronto, en el primer webinar hablamos del rescate de una empresa en crisis. Y ahí lo que te dije es que todo líder debería de tener la capacidad de responder ante las crisis que se presentan, indistintamente de la gravedad y la incertidumbre causada por ellas. Si tú te consideras un buen líder, tú deberías de estar en este momento teniendo una oportunidad de oro para transformar todo lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque ahora sí que se nos está poniendo de apechito, ¿sí? Como anillo al dedo, diría alguien, para poder transformar nuestra propia realidad, para poder voltear a vernos a nosotros mismos, ¿sí? Y por otro lado, para poder responder ante la crisis que se está viviendo. Pero vemos una resistencia tremenda, ¿no? Al rato te voy a platicar un poquito de eso, pero lo podemos ver, por ejemplo, en el ámbito educativo. ¿Sí? Esta resistencia todavía que tenemos a pensar y a creer que las cosas son diferentes a como eran anteriormente y que por ello debe de cambiar la forma en la que hacemos las cosas.
Y esto lo deben tener los líderes, tener esta capacidad para responder ante las crisis que se presentan. En aquel webinar te decía que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y ya vimos que los resultados que hemos obtenido a través del tiempo, pues realmente no son los que quisiéramos tener. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero ser un buen líder, tengo que tener esta capacidad de responder ante las crisis que se presentan. ¿Sí? Nadie, también te lo decía en aquel entonces, dirá que es fácil, pero es eso o morir. Hoy te puedo decir que 150,000 escuelas de todo México van a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque no supieron adaptarse a las nuevas condiciones del entorno. Y entonces, por la situación económica, por todo lo que está sucediendo, cierran sus puertas. Y eso es muy complicado. ¿Sí? Tú quieres ser un buen líder, tienes que tener la capacidad de responder rápidamente. Tema número 2, creación de un tabulador de sueldos. Aquí lo que hablamos, y una característica que todo líder necesita tener, es que debes ser justo en la repartición de la riqueza, no todo es para ti. ¿Sí? Debes de velar también por la equidad interna y externa de las personas con las que tienes contacto. ¿Sí? Y entonces hay una riqueza que podría estar limitada, pero esa limitación, pues no solo para mí, sino que yo debo de poder aprovecharla y distribuirla con todos los demás de una manera justa, cuidando y equitativa, cuidando esta parte de tanto la parte interna como la parte externa. En aquel entonces te decía que si tú quieres tener trabajadores de primer mundo, entonces no los trates como si fueras tercermundistas. Trátalos también como de primer mundo, y entre eso, pues la parte de su sueldo, prestaciones y todo lo demás, pues influye mucho para que ellos puedan tener un alto nivel de desempeño. Este nivel de desempeño del trabajador va a estar determinado por la manera en la que lo tratas. Lo tratas bien, él te va a tratar bien. Lo tratas mal, él te va a tratar mal. Entonces, cómo tratas a las personas que están a tu alrededor será determinante para que las personas hagan lo que tú necesitas que hagan. ¿Sí? Y entonces eso veíamos en el tema número 2. En el tema número 3 hablamos de la creación de un plan de desarrollo organizacional donde buscamos ser promotores del bienestar y la felicidad, tanto para ti mismo como para los demás. ¿Sí? Y entonces aquí decíamos pues, lo que necesitamos encontrar en cada persona para poder promover su felicidad y entonces hacer que ellos estén bien. Y si están bien, ellos van a trabajar bien. ¿Sí? Y entonces aquí te decía que antes de ser un gran líder, lo primero que tienes que hacer es un gran ser humano. En el momento que tú lo seas, en ese momento vas a tener todo el camino disponible para ser el verdadero líder que hoy necesitamos aquí en el mundo. ¿Sí? También te decía que contrata a los mejores y déjalos que hagan lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Y a partir de aquí desarrolla todo tu plan de desarrollo organizacional que permite impulsar el bienestar y la felicidad de todos tus trabajadores, porque de esa manera vas a tener gente que va a estar motivada, gente que va a estar feliz, gente que va a tener su propio sentido de vida y que además va a poder lograr impulsar el crecimiento de él y de otros más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de personas quieres? Son las personas que tú tienes que aprender a desarrollar. Siguiente tema, inteligencia emocional. Considera a las personas como personas y no como instrumentos o recursos para lograr tus metas. Utilizar la comunicación activa constructiva para generar estímulos en las personas que te motiven y que te impulsen a responder de forma positiva ante el entorno. Entonces aquí te di una serie de herramientas basadas en la comunicación muy importantes para que tú, a través de lo que dices y haces, puedas generar esta comunicación activa constructiva que genere que las personas se motiven y respondan entonces de una forma positiva ante lo que está pasando. Por eso te digo que si no te gusta la forma en la que están haciendo las cosas tu gente, entonces no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con la manera en la que tú lo estás haciendo. Y por eso debes de aprender inteligencia emocional. ¿Sí? Los 7 hábitos que tienen las personas que saben inteligencia emocional es que siempre se centran en lo positivo, que se rodean de personas entusiastas, apasionadas y luchadoras, que proponen soluciones y dejan la desidia, que establecen límites para ser asertivos cuando sea necesario, que utilizan los errores para aprender y superarse, que aprenden continuamente y que buscan maneras de hacer la vida más divertida, feliz e interesante. Ahí tienes una fórmula de cómo convertirte en esa persona inteligentemente emocional. ¿Sí? Nos dice también, en ese tema hablábamos que no te conformes con ser casi feliz, busca tu felicidad total, no termines libros malos, salte de la película si es aburrida, si no te gusta lo que hay en el menú, párate y deja el restaurante, si no estás en el camino correcto, da la vuelta y toma otro, ya que el tiempo es lo único que no vuelve. ¿Sí? Y depende de ti el que realmente encuentres tu felicidad. Nos vemos al siguiente tema, donde hablamos de la toma de decisiones y solución de problemas.
Todos los días nos vamos a enfrentar con problemas que tenemos que aprender a solucionar a partir de una toma de decisiones eficiente. ¿Sí? Y entonces en ese webinar te decíamos el por qué fracasamos en la toma de decisiones. Primero, porque queremos que el impacto, ese beneficio, se genere de manera inmediata y no siempre va a ser así. Por otro lado, ¿sí? Porque cuando nos vamos por una opción, no queremos perder los beneficios de la otra opción. Queremos tenerlo todo, entonces no soltamos, ¿no? Y eso nos genera una afectación que realmente nos hace fracasar cuando tomamos decisiones. También decíamos que cuando las prioridades son claras, cuando tú tienes perfectamente claro cuál es la prioridad sobre la que te quieres ir, entonces las decisiones van a ser muy sencillas. Y también hablamos que vivir es tomar decisiones todo el tiempo, ¿sí? Y lo más importante es que asumamos las consecuencias de esas decisiones que tomamos, ¿sí? Características que se necesitan para ser buenos líderes. También hablábamos en otro tema de construyendo un mundo positivo, que habría que vivir con entusiasmo, y ser muy optimista, sin importar aquello que la misma vida me dé, ¿sí? Es decir, yo a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las situaciones que se están presentando, ¿sí? Yo sigo viviendo con entusiasmo, yo sigo siendo optimista de que las cosas van a cambiar, de que esta es la mejor oportunidad que la vida nos está dando para generar un cambio en nosotros mismos. ¿Sí? Tengo que aprender a dejar a un lado la negatividad y ver las cosas siempre de forma positiva. Todo tiene un lado positivo, así como lo tiene negativo, todo tiene un lado positivo, a pesar de lo más doloroso que pude haber vivido. Tengo que aprender a buscarlo, aprender a verlo. Y a partir de ahí voy a poder desarrollar emociones positivas, comprometerme, fomentar relaciones interpersonales positivas, tener un sentido de vida que me impulse a seguir y además resaltar los logros que he obtenido a través del tiempo. Estos alimentan mi alma y a partir de ello yo puedo seguir generando logros a través del tiempo. ¿Sí? En aquel entonces te decía que primero tienes que elegir ser feliz y luego pensar en cómo serlo. Tienes que cambiar el paradigma que el éxito no te va a hacer más feliz. Rodéate de gente positiva y que sea feliz. Vive la hora, realiza una actividad física, practica la gratitud y acompaña y ayuda a otras personas. ¿Sí? Formas que tengo a mi alcance, que no necesito absolutamente nada más que la voluntad de hacerlo y que me va a llevar a lograr la felicidad que yo necesito. Y acuérdate, si tú eres feliz, transmites felicidad a otros y por lo tanto esos otros también pueden encontrar su propia felicidad. Y la felicidad la voy a tener en el momento en cuando lo que pienso, lo que digo y lo que hago están en armonía. ¿Sí? También te platiqué en otro webinar el tema de la generación de experiencias de servicio, donde se busca tener una responsabilidad proactiva y creativa para servir con pasión y hacer que las personas a tu alrededor digan, wow, no necesariamente tus clientes a los que le vendes algo, ¿no? Sino que todos los que están a tu alrededor que digan, wow, esta es una persona a la cual podemos seguir, la cual admiramos su capacidad de hacer las cosas, una persona que entendemos que es un ser humano, que se equivoca como todos, que tiene éxitos como todos, pero que realmente las cosas las hace con tal pasión, ¿sí? Que haga que yo me sienta maravillado por eso que está sucediendo con esta persona. ¿Sí? Y entonces ahí te decía que los malos clientes se pierden por precio y los buenos se pierden por un mal servicio. Tú quieres clientes buenos, quieres tener personas buenas a tu alrededor, entonces bríndales todo el mejor servicio que puedas, vive las cosas con pasión y eso hará que las personas puedan decir, wow. Te decía también que tendrías que generar una responsabilidad, dejar la responsabilidad reactiva e irte a una responsabilidad proactiva y creativa, ¿sí? Que donde generemos condiciones o acciones que me lleven a la transformación. Me sigo con el siguiente webinar, hablamos de negociación y manejo de conflictos, en el cual te invitaba a obtener el máximo beneficio siempre, ¿sí? Cuando estés negociando, pero sin dañar las relaciones con los demás y buscar además también que los otros ganen. En ese momento vas a lograr cosas maravillosas porque vas a tener todo lo que tú necesitas, pero también vas a promover el crecimiento de los demás y además vas a tener relaciones que te ayuden, ¿sí? Para que cuando tú necesites algo de alguien más, entonces pues ellos se acuerden que tú viste también por ellos, que no solamente obtuviste tu máximo beneficio, sino que también te preocupaste realmente por lo que ellos estaban pasando y porque ellos también generaran un máximo beneficio. Ahí te decía que entre humanos realmente no hay injusticias, solamente hay malas negociaciones. ¿Sí? Nos vamos al siguiente webinar donde te hablamos de la creación de un plan estratégico y esto a lo mejor es una de las características, podría ser la primera, la que marque todo lo demás, que es tener un claro el rumbo a seguir y además impulsar a tus colaboradores para remar hacia allá.
¿sí? Donde todos tengamos claro cuál es el norte al que queremos llegar. Y ahí te decía, ¿sí?, que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles era lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes la oportunidad. Y te hablaba de este ejemplo de la Fundación Porvenir, algo que queremos, que estamos trabajando para transformar radicalmente la vida de niños como él, ¿sí? Teniendo una visión muy clara de futuro, sabiendo qué es lo que queremos y teniendo un plan perfectamente desarrollado para poder llegar al lugar que queremos llegar. Es pues tu obligación como líder tener la claridad de ese rumbo, ¿sí? Porque a partir de la claridad y cuando todos sabemos hacia dónde vamos, entonces va a ser mucho más fácil que todos podamos llegar hacia allá, ¿sí? Nos fuimos a un siguiente webinar que hablábamos de la intención de querer ser un superstar, que consistía en que nos convirtiéramos en personas seguras, con una actitud positiva, entusiasta, comprometida, innovadora, con mucha energía y siempre dispuesta al cambio. ¿Sí? El momento que tú te conviertes en una persona con estas características, en ese momento te das cuenta que ya eres un superstar y que simplemente lo haces a partir del conocerte y reconocerte por los valores y las fortalezas que tienes. ¿Sí? Decíamos también que cuando yo hago lo que me apasiona, realmente no va a haber persona mejor que yo para hacer eso. ¿Sí? Y entonces imagínate que yo me crea así, que yo me crea que soy la persona que está haciendo lo mejor que puede para hacer las cosas. En ese momento no es que se alimente el ego, se alimenta el alma. Y al alimentar el alma podemos hacer crecer nosotros como persona y hacer también que otros puedan crecer. ¿Sí? Decíamos también que no necesito saber exactamente cómo van a suceder las cosas, pero simplemente pensando con emoción, deseando y teniendo la intención, ¿sí?, voy a creer que todo será posible y a partir de ahí se va a crear exactamente mi realidad. La realidad que estamos viviendo hoy en día no es producto de lo que alguien más ha hecho, es producto de lo que nosotros hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. ¿Quieres cambiarla? Ya dijimos que sí. Entonces necesitamos empezar a cambiar nosotros mismos. A lo mejor no vamos a ser estrellas de rock, pero sí podemos convertirnos en una leyenda. Lo platicábamos en este webinar. Siguiente webinar, hablamos del tiempo, visto como aliado o enemigo. Y un líder lo que tiene que hacer es utilizar el tiempo como aliado, optimizándolo al máximo y buscando siempre la máxima productividad. Si tú eres un líder que logra hacer esto, entonces es reflejo del orden que tú tienes en tu vida. Y a partir de una vida ordenada vas a poder lograr mucho más cosas. Es decir, vas a ser más productivo y al ser más productivo tu rentabilidad o tu beneficio va a ser mucho más alto. ¿Sí? Y entonces, ahí lo que te decía es que para lograr una administración efectiva del tiempo, no necesariamente o no solamente son suficientes las técnicas, sino que necesitas perseverancia, tiempo y sobre todo mucho compromiso contigo mismo. Nos vamos al siguiente webinar donde hablábamos del que soy el mejor vendedor y aquí a lo que te invitaba era desarrollar una marca personal que sea acorde a tu filosofía de vida, que genere confianza y que sea ejemplo de lo que te gustaría que los demás hicieran. ¿Sí? Y entonces prácticamente demuéstrate a ti mismo la persona que eres y esa persona que eres, vívela también hacia el exterior y entonces desarrolla tu marca personal. ¿Sí? Y decíamos aquí que busques no hacer un cliente, no hacer una venta, perdón, sino hacer un cliente. Y si lo relacionamos a las personas, pues no es simplemente un beneficio material de las cosas, sino que hacer una relación personal que te pueda llevar al crecimiento tuyo y al crecimiento de alguien más. Decíamos que también que tú solamente puedes comprar tanto como puedes vender, que si quieres comprar algo, entonces tienes que vender algo primero. ¿Sí? Y por eso es que como líder, tu capacidad para vender, principalmente tu imagen, ¿sí?, es lo número uno, la habilidad número uno que deberías de tener. Nos vamos al siguiente webinar, ya casi terminamos, Entendiendo mis finanzas, en la cual pues hablamos que había que entender al mundo, su economía, sus finanzas, y a partir de ahí tomar decisiones adecuadas para utilizar los recursos que tenemos disponibles de una manera óptima, corregir el rumbo y buscar alcanzar las metas. ¿Sí? Y entonces la sesión pasada, pues prácticamente decíamos, no te preocupes por invertir, ¿sí? Lo que no está bien que no inviertas es en tu educación financiera. Y eso necesitamos hacer si queremos sobresalir en nuestras actividades de liderazgo. ¿Sí? Entonces, con todo esto, estos son los 13 webinars que hemos tenido hasta el momento, y pues realmente lo que yo te estoy dando a través de este tiempo es una fórmula. ¿Sí? Es una fórmula que ya la tienes ahí, ya está lista, ¿sí? Ya es tuya. ¿Sí? Pero ahora lo que tiene que suceder es, bueno, ¿cómo la utilizamos?
¿Cómo utilizamos todo eso que ya aprendimos? ¿Qué hacer con todo eso que hemos vivido para realmente generar un cambio? Y entonces aquí es donde entra verdaderamente la labor que debe tener todo líder. ¿Sí? De nada sirve todo lo demás que ya dijimos, ¿sí? Si no lo echas, lo ocupas para algo. ¿Eres tú de las personas que se adaptan fácil y rápidamente ante los cambios del entorno? Dime si sí o si no. ¿Eres de las personas que se adaptan fácilmente ante los cambios del entorno? Dime si sí o si no. Ok, damos unos segundos. Eres de las personas que se adaptan fácilmente. Paramos ahí la votación. El 100% me dicen que sí. ¿Sí? Perfecto, eso es parte importante de lo que necesitamos. ¿Qué es eso del cambio? A lo mejor tendríamos que empezar por ahí, ¿sí? Pero si tú quieres ser un gran líder, ¿sí? Algo que tienes que hacer es cultivar tu capacidad de adaptar la conducta a situaciones cambiantes de quienes los rodean. ¿Sí? Es decir, todo el tiempo estamos en constante cambio. ¿Sí? Todas las cosas están cambiando a nuestro alrededor y tú no te puedes quedar estático. Forzosamente también necesitas cambiar. Y el cambio tiene que ver con la adaptación de la conducta, ¿sí? De la forma en la que estamos haciendo las cosas. Te platicaba al principio, ¿no? Este tema de las escuelas, 150,000 escuelas cerradas. Eso representa un problema importante. Eso representa que 12 millones de estudiantes, de jóvenes, de niños, no van a tener a qué escuela ir. ¿Sí? Y esos 12 millones de niños que están dudando respecto a qué hacer, si irse a una escuela privada o una escuela pública, está generando pues una serie de complicaciones importantes al modelo económico por un lado, al modelo educativo y a la incapacidad que tenemos las personas de poder pues sobresalir o levantarnos de una situación como esta, ¿no? Hoy en día necesitamos adaptarnos rápidamente. Van a ser los rápidos los que realmente le van a ganar a los lentos y los que van a sobrevivir en este entorno complicado. El entorno no lo podemos cambiar, no está en nuestras manos cambiarlo. Las cosas ya están ahí, ya están así por muchas cosas que dejamos de hacer a lo largo del tiempo. Pero hoy lo importante es que tengamos la capacidad de adaptarnos. ¿Sí? Y mientras más rápido lo hagamos, va a ser mejor porque vamos a lograr sobresalir por encima de otros. ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos que ver, ¿sí?, que el cambio es una modificación de nuestro entorno, de la estructura, de la tecnología o inclusive del personal de la organización. Pero si no fuera por ello, y realmente nuestro trabajo como directores, como gerentes, como toda pues las labores que tenemos que hacer como líderes, ¿sí?, pues realmente serían muy fáciles. Pero no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que a pesar de lo complicado con lo que estamos viviendo, ¿sí?, nosotros podamos hacer las cosas desde una perspectiva diferente, ¿sí?, a partir de la necesidad de adaptación, tanto de nosotros como lograr que los demás también se adapten. Y por eso es importante aprender a ser líderes. De nada te sirve tener todas esas cualidades y habilidades que ya veíamos si tú no logras adaptarte rápidamente y si tú no logras empujar también a que los demás se adapten. Ese realmente es el verdadero reto. Existen dos visiones del cambio. Uno, la metáfora de las aguas quietas, ¿sí? Y eso tiene que ver cuando todo está tranquilo, ¿sí?, como a lo mejor podríamos haber vivido hace algunos meses. Todo estaba relativamente tranquilo, íbamos en un camino conocido, las cosas no eran muy diferentes a como ya las habíamos vivido en aquel entonces. ¿Sí? Y entonces en este caso, el capitán y la tripulación saben perfectamente hacia dónde se dirigen, porque ese viaje ya lo han hecho muchas veces. Sin embargo, ahorita estamos en un viaje que nadie conoce, absolutamente nadie, ¿sí? Y estamos viviendo entonces en una metáfora de los rápidos en aguas turbulentas. De repente empezó la corriente, de repente ya no sabíamos hacia dónde íbamos, de repente todo empezó a caerse, todo empezó a desbalancearse, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo realmente en una pequeña balsa donde viajamos miles y miles y miles de personas, ¿sí? Y esta balsa está a punto de voltearse. Y al punto de voltearse significa que todo se venga abajo, que todo se acabe. Depende de nosotros, de la capacidad que tengamos de utilizar ese conocimiento que ya adquirimos y esas habilidades que hemos desarrollado para primero adaptarnos al cambio y después hacer que en este cambio turbulento las cosas se vayan dando. Y como lo dice la metáfora, pues esto tiene que ser muy rápido. Si no lo hacemos, de nada va a servir y entonces vamos a seguir recibiendo exactamente lo mismo.
¿Por qué nos resistimos al cambio? Por un lado, por incertidumbre. No queremos cambiar, queremos creer que las cosas van a regresar a ser como antes eran. No va a suceder. Las cosas ya jamás van a poder ser iguales. ¿Sí? Por la idea de que el cambio no es para bien de la organización, es que antes estábamos mejor porque antes llegaban los recursos por sí solos, hoy los tengo que salir a buscar, hoy tengo que modificar la forma en la que doy clases, por ejemplo, hoy tengo que cambiar la manera en la que hacíamos las cosas, por la posibilidad de una pérdida personal, porque a lo mejor pues esto implica que yo deje de recibir los beneficios que anteriormente recibía y entonces por eso me resisto. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para reducir la resistencia al cambio? Educación y comunicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo la información necesaria. Tengo que educarme, tengo que obtener datos, obtener información necesaria para yo poder tomar decisiones al respecto. Tengo que participar, involucrarme en las cosas cuando suceden, cuando los que se resisten cuentan con experiencia para hacer una aportación, por ejemplo. ¿Sí? Facilitación y apoyo. Cuando las personas se resisten es porque tienen muchos temores y angustias. Y entonces yo tengo que tranquilizar a la gente, tengo que decirles, ¿sabes qué? No se preocupen, estamos viviendo una situación complicada, ni yo sé por cuál es el camino, ni yo sé cuál es la respuesta, ¿sí? Pero juntos vamos a salir de todo esto, nos apoyamos entre nosotros, reducimos la angustia, reducimos los temores que pueden estar ahí presentados. También puedo romper la resistencia al cambio a través de la negociación. Cuando existe, cuando un grupo poderoso está viviendo la resistencia, entonces pues hay que negociar con ellos, ya aprendimos cómo hacerlo. A través de la manipulación, y esto se va a dar cuando se requiere el apoyo de un grupo poderoso. Necesitamos que ellos, otras personas que tienen un gran nivel de autoridad y de poder, nos ayuden a impulsar el cambio. O también puede ser a veces por la coerción, es decir, generar el cambio a pesar de la resistencia. Yo siempre le digo a las personas, las cosas tienen que cambiar, ¿sí? Y van a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y entonces aquí hay algunas técnicas que puedes utilizar para reducir esta resistencia al cambio, que te pueden ayudar a pues, lograr romperla en una necesidad forzosa de adaptarnos a las nuevas condiciones. ¿Sí? Podemos responder de diferente manera. Sí, y esta es una labor que tenemos nosotros como líderes. Si actuamos, si hacemos una acción errónea en un momento inoportuno, esto nos va a provocar un gran desastre. En cambio, si hacemos una acción correcta, pero lo hacemos en un momento inoportuno, va a provocar resistencia. Si hacemos una acción errónea en un momento oportuno, eso va a generar un error. Pero si hacemos una acción correcta en un momento oportuno, esto te va a llevar al éxito. Esta es la visión que deberíamos de tener nosotros en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en nuestro país, por supuesto, en todo el mundo. Hoy es el mejor momento, el momento oportuno para hacer las cosas bien. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Sí? Yo practicaba con mi hijo está estudiando ingeniería en nanotecnología y pues bueno, él tiene una capacidad de ingeniería muy grande, una capacidad mental muy fuerte. Y yo le preguntaba, ¿sí? A ver, estamos viviendo una situación pues que no teníamos considerada, pero es una situación que va a seguir siendo repetitiva, ¿sí? Es decir, la vamos a volver a ver dentro de algunos años. ¿Sí? Porque hoy es esto de los virus, va a volver a salir, te juro que va a salir otro virus que a lo mejor puede ser peor que el coronavirus. ¿Sí? Que el COVID-19. Entonces, si es algo constante, algo que vamos a estar viviendo a través de todo lo que nos queda de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos de estar haciendo para evitar que el impacto sea igual o peor que el que estamos viviendo en este momento? Ese realmente debe ser el aprendizaje. ¿Qué hacer para cambiar? ¿Qué acciones correctas podemos generar en este momento que estamos viviendo para que logremos obtener una nueva realidad de nosotros mismos? Pero para eso tengo que convertirme en un gran líder. El liderazgo entonces es una acción sobre personas y lo que tenemos que buscar hacer es motivar, porque a través de la motivación vamos a lograr controlar las actividades de las personas hacia los objetivos que nos hemos propuesto. No se trata de controlar por controlar, no se trata de ser un capataz con un látigo que esté diciendo lo que tienen que hacer. Se trata de ser ejemplo. Y el ser ejemplo lo que va a provocar es que otros también se motiven a encontrar su voz, como ya te decía, para encontrar su propio camino y a partir de ahí hacer que las cosas sucedan. Y cuando ellos están haciendo que las cosas sucedan y yo sigo haciendo que las cosas sucedan, en ese momento vamos a lograr cambiar la realidad que estamos viviendo.
De lo contrario, no vamos a lograr nada, porque todo lo estamos haciendo desde un esquema coercitivo. Tienen que cambiar todos, pero yo me quiero seguir quedando en mi zona de confort, en mi zona de tranquilidad. Esto no puede seguir siendo así. ¿Sí? Termino con la siguiente conclusión. Puedes saber muchísimas cosas, muchas, pero de nada sirven si estas no las usas para impactar tu vida primero y después a tu comunidad. ¿Sí? Entonces te invito a hacerlo. Hemos pasado, imagínate, o sea, ya quisieran muchas personas haber tenido la oportunidad que has tenido de compartir con nosotros este conocimiento que de alguna forma hemos aprendido, pero de nada sirve. No me sirve a mí de nada tampoco habérmelo quedado aquí. ¿Sí? Absolutamente de nada. Por eso te lo comparto. Ahora tú ve y con este conocimiento, más todo el conocimiento que tú tienes, ¿sí? Crea tu propia voz primero. ¿Sí? Seguramente yo dije muchas cosas que no te hicieron clic. Dije muchas cosas a lo largo de estos días, ¿sí? Que realmente, pues tú dijeron, este cuate está medio loco, este cuate está medio fumado, a lo mejor pudiste haber dicho. Puede ser. Y mi idea no es que seas como yo. Mi idea es que tú encuentres tu voz, que tú encuentres que todo esto que tienes, todo esto que has recibido a lo largo de tu vida, hoy sirva para algo. Sirva para algo para hacer mejor tu vida primero y sirva para algo también para hacer mejor la vida de los demás. Si todos hacemos eso, entonces la realidad de las cosas va a ser totalmente diferente a lo que hasta hoy hemos vivido. Nelson Mandela también decía, cuando dejamos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a los otros para que también lo hagan. ¿Sí? Entonces es el momento de hacerlo, que tu luz brille, porque a partir de que tu luz brille, va a brillar la luz del mundo y eso nos va a llevar a una realidad diferente. ¿Sí? Con eso termino este webinar. Este webinar es una integración de todo lo que hemos estado platicando a través del tiempo. Espero que te haya servido toda esta información que de alguna forma te hemos dado y que vayas ahora en tu camino a encontrar la luz que necesitas encontrar para hacer una mejor realidad. ¿Sí? Te invito a nuestros siguientes a eventos que vamos a tener. ¿Sí? Nuestro último webinar, próxima semana, jueves 20 de agosto, una mejor versión de mí. ¿Sí? Ok, esta es una segunda oportunidad. ¿Sí? Y es una segunda oportunidad que yo tengo y que seguramente muchos de nosotros tenemos para hacer las cosas de una mejor manera diferente, de una diferente manera. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver precisamente es qué hacer para crear una mejor versión de mí. El jueves 20 de agosto de las 11 a 12 y de 6:30 a 7:30. Te invito también a nuestros eventos, cursos en línea. El primero, el más cercano que tenemos, es el sábado 22 de agosto, la creación de un tabulador de sueldos. En el webinar les enseñé más o menos cómo funciona un tabulador. En el curso te voy a ir enseñando paso a paso para que puedas aprender a hacerlo dentro de tu empresa. Este lo tenemos entonces el sábado 22 de agosto. Te invito también a el curso, también en línea, manejo del estrés, el martes 25 y miércoles 26 de agosto, de 9 a 11 de la mañana. Este tema del estrés, pues también es un tema de moda, es un tema que a todos nos está pegando de cierta manera fuerte y hoy voy a compartirte algunas técnicas que te pueden ayudar a manejarlo. Y el último curso que te quiero presentar es el de gestión de los recursos humanos por competencias. Este tiene una duración de 8 horas, el cual si te inscribes antes del 14 de agosto, tienes nada más hasta mañana, te puede costar hasta 1,000 pesos. ¿Sí? A partir del sábado va a costar 1,300 pesos la inscripción en este curso. Y es jueves 27 y esto ahí tengo un error. Jueves y viernes 28, jueves 27 y viernes 28 de 9 a 1 de la tarde. ¿Sí? Ya sabes, somos una empresa que este año, hace poquito, hace el 1 de agosto, cumplimos 15 años moviendo y transformando organizaciones. Si necesitas ayuda, nosotros te podemos ayudar y lo podemos hacer de dos maneras. Una es nosotros haciéndolo y la otra es tú aplicándolo y nosotros te asesoramos en el camino. Tenemos toda la experiencia de muchos años, metodologías totalmente validadas, en donde podemos hacer que tus proyectos sean nuestros proyectos, ayudarte a resolver y atender problemas y áreas de oportunidad que tengas como empresa. Te dejo nuestros datos, ya sabes, donde te invitamos a que tengas contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Te invito a que consultes nuestro canal de YouTube. Ya te puso Andrea por ahí la liga para que veas todos los webinars, ¿no? Todo este resumen que te hice, lo puedes ver ahí, está para ti, tantas veces quieras verlo, lo puedes compartir con quien tú quieras, porque nosotros creemos que mientras a más personas llegue esto, pues mejor vamos a estar, mejor vamos a estar en esta vida, ¿no? Entonces,
por favor, consulta nuestro canal de YouTube en Evolucio. Consulta también nuestro sitio web, evolucio.com, donde vas a conocer un poquito más de todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y pues conocer un poquito de nuestras historias de éxito, una galería de imágenes de nuestros eventos y un blog con artículos de interés personal y empresarial.